Capítulo 16, gloria al Señor. Mateo 16, verso 17 al 19. Mateo 16, del 17 al 19. Con una alabanza me puede confirmar que ya lo encontró. Aleluya. Gloria al Señor. Yo leo y ustedes me siguen, por favor. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves, diga conmigo, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Puede tomar asiento con una alabanza al Señor. Aleluya. Puede tomar asiento, mis hermanos. Bueno, escuchaba yo a las visitas que decían que ellos estaban a la expectativa de mirar dónde Dios los iba a ubicar, ¿verdad? Un día yo estuve con ese mismo pensamiento, buscando dónde buscar al Señor Jesucristo. Y aquí leímos en el verso 19 que allí el Señor habla de unas llaves. Todos sabemos para qué son las llaves, ¿verdad? Para abrir una puerta y entrar a un lugar. Y vamos a ver cuál es la llave. Aquí dice en plural: y a ti te daré las llaves, o sea que no es una sola llave, son varias llaves. Y esas llaves las tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Una de esas es la llave que vamos a ver en este momento. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? Esa es una de las llaves muy importantes que la iglesia del Señor debe tener presente. Otra llave es la unicidad del Señor. Esa es otra de las llaves. Y hay muchas más, pero en este momento vamos a mirar una. ¿Cuál es? ¿Por qué nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? La iglesia, para nosotros como iglesia, esto no es un misterio. Ya Dios nos ha revelado su nombre. No es un invento de la iglesia que nosotros nos bauticemos en un nombre. Y nosotros tenemos la respuesta y la Biblia lo dice. Vamos a leer San Marcos 16:15. Yo le invito a la hermana, San Marcos 16:15 y 16. El Señor allí manda a su iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí hay un mandato, Dios manda a la iglesia a predicar esta maravillosa palabra a todo el mundo. Y hay dos situaciones importantes aquí, que dice: el que creyere. ¿Y a quién le toca creer? A nosotros, ¿verdad? Y dice: y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. ¿Salvo de qué? De la ira venidera, de los juicios. Y el que no creyere será condenado. Hay dos caminos, ¿verdad? Aquí no hay un punto intermedio, como nos dice la iglesia tradicional, que se muere, pasa un purgatorio y allí curamos las penas y luego saltamos al cielo. Hay solo dos caminos. Se bautiza y será salvo, y si no cree y no se bautiza será condenado.
Desde el primer siglo, la iglesia del Señor Jesucristo predicaba todo esto, los apóstoles. Ellos no tenían otra práctica diferente que bautizar a las personas para la salvación. ¿Por qué es tan necesario? Ahí dice, para que seamos salvos. La iglesia de hoy debe bautizar como bautizó la iglesia en aquel primer siglo, ¿verdad? No podemos tener otra costumbre diferente. Y la palabra de Dios dice cómo debe de ser bautizada una persona y para qué. El bautismo debe ser igual como lo hicieron los apóstoles. Vamos a mirar allí en Efesios capítulo 2, verso 20. Y dice sobre qué vamos a ser edificados. Dice la palabra del Señor, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Todos sabemos que cuando alguien va a construir un edificio, primero tira allí unos buenos cimientos, ¿verdad? Porque si va a construir una casa de 3 pisos, pues puede correr el riesgo de que un día se le va a caer. Y uno de estos fundamentos de los apóstoles fueron que bautizaron a todos los creyentes, a todos los fieles, para la salvación. Mirábamos allí en la lectura que habíamos tomado, que el Señor le dice a Pedro, que dice, yo también te digo, el número 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es que Pedro sea la roca, el cimiento donde va a crecer la iglesia, porque eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? La iglesia tradicional nos dice que sobre Pedro fue edificada la iglesia, pero eso no es así. Lo que dice el Señor Jesucristo es que sobre lo que dijo Pedro, lo que le dijo a Pedro, es que va a ser edificada esa iglesia. ¿Y qué es lo que le dice a Pedro? Que le va a dar esas llaves. Tenga presente que hay unas llaves que va a abrir el reino de los cielos para nosotros los seres humanos. Perdón, hermano, dale una alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a mirar Lucas capítulo 24, verso 47. ¿Para qué es cómo debe predicarse y para quién? Dice allí que debe predicarse en su nombre. Dice, y yo también te digo, a ver, no, por favor, Lucas 24, 47, por favor, hermano, me lo proyecta para las visitas que no tengan la Biblia. Y dice ahí, y que se predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. El arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí dice, primeramente, que se predicase en el nombre. Hay algo muy importante allí, ¿no? Un nombre, aparece un nombre. En el nombre. Y el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Entonces, como les dije, ¿por qué bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? Dice, para perdón de pecados, una vez más. Y en Hechos 4:12, hermano, es tan amable. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre de Jesús? Sencillo. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, y aquí lo vamos a leer. Hechos 4:12 dice, en ninguno, cuando la palabra de Dios dice en ninguno, usted no puede tener en su mente aquí que hay otro, que hay otra opción. Si dice en ninguno es porque es ninguno, solo le da la cabida a uno solo. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro, oiga, no hay otro, no son 2, no son 3, no hay otro. Nombre, vuelve y habla de un nombre. Bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Entonces, hay que tener en cuenta algo, paremos un momentico. Dice que para bautizarnos, el que creyere y fuera bautizado, ¿qué será qué? Salvo. Dice que hay un nombre, ¿verdad? Y que es necesario para ir al reino de los cielos. Una llave.
muy importante que usted debe de tener en cuenta y presente. Aleluya. Dele la alabanza al Señor. Si alguien tiene una costumbre diferente a este bautismo, créame que no llegará al reino de los cielos. Y de pronto a veces dice, hombre Abraham, hermano Abraham, ¿usted por qué es como tan egoísta? Pero la verdad es que no soy yo el que dice que ahí es necesario bautizarse para ir al reino de los cielos, sino la palabra del Señor, el Dios Todopoderoso. Si usted tiene una llave diferente, no puede abrir esa puerta. Si usted busca un bautismo diferente, que en ese nombre que nos están dando, en el nombre del Señor Jesucristo, no va a abrir la puerta del reino de los cielos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas llaves. A usted le ofrecen todas las llaves que usted quiera, y hay muchas congregaciones que hablan muy bonito, pero la verdad hay que tener mucho cuidado. En este tiempo vemos que abundan iglesias en cada esquina, pero nosotros tenemos que tener el entendimiento y tenemos el Espíritu de Dios que nos ilumina hacia dónde debemos caminar. Bueno, Efesios 4:5 dice allí, Efesios 4:5 afirma, y es la palabra del Señor. Por eso les digo yo, de pronto dirán, es egoísta, hermano Abraham, ¿por qué dice eso? Mi familia puede ir, mis amigos, pero es que la palabra de Dios es precisa. Dice allí, un Señor, una fe, un bautismo. Lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay dos bautismos? Si de pronto usted piensa que hay otro bautismo fuera del nombre del Señor Jesucristo, con todo respeto le diría yo que revise su salvación. Alabanzas al Señor. Bueno, alguien podría decir, yo me bauticé cuando era bebé, ¿verdad? Todos nosotros nos bautizaron, la mayoría, los que no nacieron en el Evangelio del Señor Jesucristo, conociendo la palabra de Dios, dirían, no, a mí me bautizaron cuando yo era pequeño. Y a mí me pasó, a mí me bautizaron cuando era pequeño. El bautismo tradicional de la iglesia tradicional ya todos lo conocemos, ¿verdad? Bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se invocó el nombre. Dice, hay un nombre, un Señor, un bautismo, un nombre. Además de eso, fue por aspersión de agua. A usted le mojaron la cabecita, ahí, ya, fue todo. Segundo, yo nunca me arrepentí. La palabra de Dios dice que arrepentidos y convertidos. Entonces, cuando yo fui a la iglesia, conocí el Evangelio, yo iba por el mundo, caminando con el pecado, contaminándome con todas las cosas que no eran de Dios. Cuando entendí el Evangelio, me arrepentí de ir por este camino equivocado, y arrepentirse es girar, hacer un giro de 360 grados y empezar a mirar al Señor Jesucristo y empezar a creerle a su palabra. Eso es arrepentirse. Además, como les digo, no fue invocado el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Vamos a mirar Mateo 28. Alabanzas al Señor. Mateo 28. Allí, Mateo 28, vayan al Mateo 28, el último versículo. Dice el 19. Le leamos del 18, perdón. Desde el 18. Se me seca mucho la boca. Permítanme. Como agua. ¿Qué dice allí? Leamos del 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es otra llave que, si Dios permite, más adelante, pues Dios nos dará la oportunidad de
enseñar. Siga por favor el 19. ¿Ya? El 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que yo les decía. Aquí el Señor Jesucristo estaba con los apóstoles. Más adelantico dice en el número 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea y en el monte, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, pero bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Gloria al Señor. Los Apóstoles 2:38. Ahí el primer discurso del apóstol Pedro. En el capítulo 1 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, otra vez, los apóstoles estaban ahí presentes, cuando Pedro dijo en el capítulo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Mateo 28 estaba con el Señor Jesucristo los apóstoles y el Señor Jesús les dijo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban ahí y Pedro era un apóstol, ¿verdad? Estaba ahí presente cuando el Señor dio la orden. Y entonces aquí diríamos que Pedro se equivocó cuando él dice, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces uno diría, alguien diría, por ejemplo Juan o Felipe, Pedro, ¿se acuerda que el Señor nos dijo que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Lo regañarían, ¿verdad? Estás equivocado, Pedro. Pero lo que estaba haciendo allí Pedro era confirmando lo que el Señor Jesucristo decía. Porque él entendía, tal vez de muchas formas, el Señor les mostró quién era Jesucristo. Una de ellas, cuando se les presentó allí en una casa, cuando él ya había resucitado, se les apareció a todos menos a Tomás, no me acuerdo muy bien, o a Felipe, no me acuerdo, se me va en este momento, y todos creyeron en él, pero no estaba el apóstol. Entonces dijo, si yo lo viere y metiere mis dedos, ¿cierto? Tomás, entonces él creería. Y este mismo discípulo le dijo una vez, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo les responde y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has reconocido. Diría el Señor Jesucristo, estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, y Tomás era el incrédulo y metió su dedo allí y dice, Señor mío y Dios mío. Mire lo que están haciendo los apóstoles. Están reconociendo a Jesús como el Padre y el Dios Todopoderoso. Entonces, si el Señor Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro, aquí no se contradice la palabra de Dios, sino que él estaba afirmando lo que el Señor decía. Además, mire allí el Mateo 28 y dice, en el capítulo donde estábamos, que dice la orden del Señor Jesucristo, y dice, bautícese en el nombre. Si fuera plural, tendría que decir, si me lo coloca por favor hermano, vamos a mirar una vez más, Mateo 28. Mateo 19. Dice, bautizándolos en el nombre. ¿Nombre es qué? ¿Plural o singular? Singular, ¿verdad? Del Padre. Y luego dice, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hay tres. Si fuera plural tendría que decir en los nombres. Pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Yo soy padre de un hijo y mi nombre no es padre. Yo soy hijo de mi papá y mi mamá y mi nombre no es hijo. Yo tengo mi esposa y yo no me llamo esposo. Mi nombre es Abraham. Entonces, de igual manera hay que entender esta llave. Es muy, muy, muy importante. Además, en Juan 16:13, hermano, por favor, me proyecta, por favor. Entonces, como les decía antes, muchos aceptan literalmente lo que el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 28:18. Porque dicen, ¿cuál es mayor? ¿Quién tiene más poder, Jesús o Pedro? Entonces muchos dicen Jesús, pero la verdad es que ninguno de los dos se contradicen. Ahora, dice, el apóstol Pedro estaba allí lleno del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, entonces ¿será que Pedro se equivocó? ¿O el Espíritu Santo se equivocó? ¿O el Señor Jesucristo se equivocó? Entonces esto es para que usted reflexione, analice en esta hora. Él no se equivocó. Además, vamos a mirar cómo fueron bautizados las personas en la palabra del Señor. En la Biblia, en el libro de los Hechos, para que lo lea en su casa cuando tenga tiempo, ahí narra cómo vivía la iglesia, qué hizo la iglesia, qué hicieron los apóstoles, en fin. Vamos a mirar entonces Pablo, ¿qué hizo Pablo? Hechos de los Apóstoles 22:16. Gracias al Señor. El apóstol, todos sabemos de que él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y un día, a mediodía, había persiguiendo a la iglesia, y un resplandor del cielo le cegó sus ojos y cayó, quedó ciego. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y él perseguía a quién? A la iglesia. Ahora bien, él llegó a una casa y había un apóstol, Ananías. Y Ananías le dijo al que perseguía a la iglesia, le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire algo muy importante aquí. ¿Por qué levántate, bautízate? Mire que él te entendía de que debía ser bautizado. ¿Para qué es el bautismo? Para quitar los pecados. Nosotros de pequeños, ahora adultos, hemos cometido muchos errores, muchos pecados. ¿Cómo nos vamos a librar de ellos? Yendo a las aguas. Entra al agua y se bautiza y queda limpio. Eso es nacer de nuevo. Invocando su nombre. Cuando usted va a las aguas bautismales, entra al agua y te invocan el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces vamos a mirar en Romanos capítulo 6, verso 3. Allí habla Pablo, una vez más, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mire que el bautismo es ¿en quién? En el nombre de Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando el prospecto que va a ser bautizado, es un ejemplo que les voy a dar. La vida de nosotros, la vida física depende si usted respira, ¿verdad? Usted deja de respirar, muere. Cuando usted va a las aguas, usted tiene que dejar de respirar un momento porque va a ser sumergido en el agua, ¿verdad? Cuando usted vuelve a salir, ya usted es una nueva creación, usted vuelve a respirar.
pero usted es una nueva criatura, usted tiene una nueva vida. De ahí en adelante esa respiración debe ser dedicada y vivir solo para el Señor Jesucristo. Por eso nos identificamos en el bautismo con el Señor Jesucristo en su muerte. Nosotros hemos muerto al pecado en el bautismo. Y aquí hay una palabrita muy importante, mire lo que dice acá. Todos los que ese hemos, y luego dice, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte. Ese hemos, el apóstol Pablo es el que está hablando ahí, dice, ese hemos, quiere decir que él se incluye en ese bautismo. Este es ahí es donde él testifica que fue bautizado en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a seguir mirando bueno, Segunda de Corintios. Dice aquí, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas, hechas nuevas. Entonces lo que les decía, nos identificamos en la muerte, con la muerte y sepultura del Señor Jesucristo en el bautismo. Ahora, 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración a una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ahora nosotros que hemos sido bautizados, ya estamos caminando con el Señor, sabemos de que el bautismo no nos libra del pecado, sino que nos hace con una conciencia delante de Dios de que si pecamos, fallamos una vez más, no podemos devolvernos hacia atrás. Y esa conciencia nos dice, es la que nos dice aquí en el cerebro o en la parte espiritual que está bien y que... Entonces es una aspiración. Nosotros esta carne no nos libra del pecado, somos seres humanos y estamos expuestos al pecado, pero diferencia de que ya vivimos para el Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Miramos una vez más Hechos capítulo 8, 12. En Hechos capítulo 8, 12. Allí Felipe estaba predicando el evangelio en Samaria. Allí dice la predicación en Samaria. Y los samaritanos, pero cuando ellos creyeron a Felipe, allá estaba en Samaria, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, ¿qué? Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué la iglesia del Señor Jesucristo bautiza en el nombre de Jesús? Porque los apóstoles, Pablo, Pedro, Felipe, bautizaron todos en el nombre del Señor. Es más, me atrevería a decirle que le doy $1000 a alguien que me traiga un versículo que diga en la Biblia que alguien se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no dice, sino que es en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Aleluya. Entonces, hermano querido, amigo que me escucha, yo creo que esta llave que Dios está mostrando en esta mañana le abre el entendimiento para saber de que esta es la iglesia que el Señor edificó y está edificando para la salvación. Pablo una vez más en Éfeso, los de Éfeso, Hechos 19, 3, 4 y 5. Hechos. Hermano, es tan amable. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 3, 4 y 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahí está hablando el apóstol Pablo a Éfeso. Y dijo Pablo que se había bautizado en el nombre de Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y me ha hecho entender? Dice Pablo que fue bautizado en el nombre de Jesús.
Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen a aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Siga, hermano. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados todos en el nombre de el Señor Jesús. Una vez más, el apóstol Pablo bautizó a los de Éfeso en el nombre de Jesús. Entonces hay que tener muy presente en qué nombre debemos ser bautizados. Aleluya. Una de las llaves importantes para que usted y yo podamos ir al reino de los cielos, ¿verdad? Y para terminar, vamos a colocarle la cerecita al pastel. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, Hechos capítulo 10, del 4, 46. Capítulo 10, hermano, capítulo 10, versículo 46. Allí el apóstol Pedro, Dios le había dado una visión que iba a predicar el evangelio a los gentiles, a todos los que no son judíos, gentiles. Y había un hombre muy piadoso que se llamaba Cornelio, ¿verdad? Todos conocemos la historia. ¿Qué hacía Cornelio? Era un hombre, era un centurión, todo. Era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía ofrendas. Mejor dicho, una persona muy correcta. A veces nosotros también en el mundo, yo decía, bueno, la salvación, yo voy a ir a regalar un mercadito, alimento a los pobres, yo no mato a nadie, decía yo no robo, yo me voy para el reino de los cielos, ¿verdad? A veces la gente dice, ay, pero es que esta persona merece el reino de los cielos porque es que muy buena persona. Pero mire aquí lo que decía lo que dice la Biblia. Que Cornelio era esa clase de persona. Él decía, yo voy para el reino de los cielos, pero le faltaba algo. Hechos capítulo 10, porque los oían, hermano, si están en 46, 10, Hechos. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Siga por favor el 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Cornelio necesitaba ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados y así poder irse para el reino de los cielos. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Y el que no creyere, si usted no cree, usted cierra su mente a la palabra del Señor Jesucristo en esta mañana y se va igual y no vuelve. Tal vez el enemigo, como acuérdese, el diablo dice que viene a matar, a robar y destruir. A veces no le quita el velo de su mente y no puede ver la palabra del Señor. Pues créame, amigo, que no vamos a ir a los cielos. Y nosotros como hijos de Dios debemos de vivir con una conciencia limpia delante del Señor. Recordar que cada mañana usted se debe de levantar y decir en sus oraciones, hoy estoy crucificado con el Señor Jesucristo. Hoy estoy crucificado con el Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es así como usted se va a guardar en el día, si usted no se olvida de que es un hijo de Dios bautizado, que cuando fue a las aguas, usted hizo un compromiso ante Dios de vivir en santidad y obediencia para el Señor Jesucristo. No se nos puede olvidar, porque a veces se nos olvida y es por ahí donde el enemigo nos engaña, decimos las mentiritas blancas, piadosas, hacemos cosas indebidas, sabiendo que ya el Señor nos ha rescatado. Yo ya llevo 27 años en el Evangelio de haber sido bautizados. La palabra de Dios de que debemos aumentar en conocimiento. Así como la luz de la aurora amanece y empieza a aumentar la luz, así debe ser el creyente. Alabanzas al Señor. Ahora, ya para concluir, Filipenses 2:9.
Habla allí, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Está hablando del Señor Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es sobre todo. Aquí no va otro. Y dice en Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Pónganse en pie, por favor. Yo espero que me haya hecho entender. Hay bendición en el nombre de Jesús. Eso ha quedado claro esta mañana. Si usted que está aquí, amigo que me escucha, ya ha entendido cuál es una de las llaves que lo va a llevar al reino de los cielos. Esta iglesia de Jacksonville, la IPUC, tienen esta llave, la sana doctrina. Si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo invito para que reflexione y mire y acuérdese en qué nombre debe de ser bautizado para el perdón de sus pecados y para poder ir al reino de los cielos. Así que vamos a orar. Si algún amigo quiere que oremos por él, levante su mano allí donde está, para que Dios le dé la fortaleza para seguir adelante. Amén. Vamos a orar por los que hoy nos acompañan, para que sea el Señor Jesucristo tomando la vida de todos ellos, para que nosotros como iglesia crezcamos y caminemos fieles al Señor Jesucristo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, se ha predicado tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento a todos los que han escuchado esta palabra, sea en las redes, sea aquí presencialmente, y que añadas, Señor, a los que han de ser salvos. Revela, Señor, tu palabra, Padre mío. Llama, Señor, a los que van a ser salvos, Señor Jesucristo. Si hay cadenas, si hay ataduras que no dejan caminar a las personas que nos acompañan o nos escuchan, que seas tú, Señor, rompiéndolas en esta hora y liberte, Señor, la mente de cada uno de ellos. Señor, ayúdalos a entrar por esta puerta estrecha, porque sabemos que hay una puerta estrecha y un camino angosto, y que hoy, así como a Pedro le has dado las llaves del reino de los cielos, hoy se ha entregado aquí una llave que abre, Señor, la puerta que nos va a llevar a la eternidad, para una vez más estar allá contigo, disfrutando esas bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Padre Santo, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Alabado seas tú, Padre eterno. Aleluya. Bueno, mis hermanos y amigos, vamos a hacer una oración, vamos a presentarnos a Dios. Sabemos que empieza una semana más de trabajo, para que Dios nos guarde esta semana que va a empezar, que nos guíe y que también pueda traer a los amigos dentro de 8 días. Si usted no puede venirlo entre semana, acuérdese que hay culto los miércoles a las 7:30 y los viernes a las 8, para que siga aprendiendo de estas llaves. Hay más llaves, no se le olvide. Y aquí va a aprender usted cuáles son, para que usted las use, no las deje en el olvido. ¿Ok? Señor, Dios Todopoderoso y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana maravillosa que nos has permitido estar, Señor, en tu presencia. Te pedimos, Padre Santo, que nos guíes esta semana, que nos guardes de todos los males y peligros que nos acechan, que nos des las fuerzas para trabajar, Señor, para vivir para ti, oh Dios, que podamos, Señor, recibir tu bendición, Padre Santo. Gracias a ti, oh Dios, guíanos, guárdalos, trae a los amigos una vez más, Señor, para que escuchen tu palabra y se edifiquen. Guarda tu iglesia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.